Viajamos, nos desplazamos ahora a otro país, la región, a Venezuela, y dejo con mucho gusto la palabra, digamos, a un compatriota canadiense, ¿no? Es un poco complicado, Georges Bastin, amigo desde hace mucho tiempo, que nos va a hablar de Venezuela. Gracias, Hugo, gracias a Antonio Bueno. Tampoco me gusta, ¿eh? Podríamos hablar de otras cosas. Bueno. Bien. Quisiera aclarar, en primer lugar, que este trabajo es un trabajo en coautoría, porque le debo a Laura Pérez Arreaza una extraordinaria labor de compilación de los datos de unas 118 fichas de franciscanos presentes en territorio venezolano que van a enriquecer el catálogo del proyecto. El plan que les propongo es el siguiente y pasaré por alto todo el contexto histórico, así como los paratextos de las obras franciscanas que ya han sido objeto de trabajos anteriores ya publicados, para concentrarme más bien en los textos. El catálogo de franciscanos españoles en Venezuela, como acabo de decir, consta de 118 fichas, de 118 frailes, franciscanos y capuchinos. Se trata de una ya compilación prácticamente exhaustiva porque hemos revisado todo lo que hasta donde podemos saber existe sobre el tema. Cabe destacar, por supuesto, que estas 118 fichas son de contenido muy desigual. Hay información que no ha podido ser rescatada y no es igual en todos los casos. Y a pesar de la importancia que le damos a los hombres, a los actores de la traducción, que son objetos de las entradas del catálogo, pues para el análisis de nuestra muestra ha sido importante el parámetro tipo de obra, tipo de texto. Y nos hemos centrado en ese tipo de obras, que son los catecismos y doctrinas, tienen el porcentaje, gramáticas y o vocabularios mixtos, donde hay de todos estos, confesionarios y sacramentarios, sermonarios y textos de contenido histórico, y 2 sin clasificar. Son unos 27 religiosos que destacan por sus aportes a la traducción y a la lingüística. No todos, por supuesto, han dejado obras escritas o traducidas. Sin embargo, algunos de ellos, 8 en la muestra, son reconocidos por ser o buenos intérpretes o por su dominio de las lenguas indígenas. Y como estudiosos de las lenguas indígenas han destacado varios religiosos en relación a la lengua cumanagota, caribe y chaima principalmente. Los resultados de esa investigación muestran que cerca de una veintena de franciscanos y capuchinos llegados a tierras venezolanas han dejado una obra escrita o una traducción. Hablamos específicamente de 19 religiosos y 49 textos de diversos tipos. 42 pertenecen a autores conocidos, 7 son anónimos. El corpus registra, de acuerdo con el tipo de texto de obra, los siguientes datos, y vieron las proporciones, y esto demuestra, pues, con mucha claridad el trabajo lingüístico y de traducción realizado por los franciscanos, una intensa labor que no los alejó nunca de la realidad de la actividad cultural,
Por el contrario, es la vocación evangelizadora y la realidad del universo lingüístico muy heterogéneo que los motivó a estudiar y aprender las diversas lenguas indígenas y que les permitió traducir los principales rezos, principios y reglas, y crear también vocabularios y gramáticas. Vamos a centrarnos ahora en los catecismos, de los que ya hablamos en publicaciones anteriores, pero encontramos catecismos monolingües en español o en lengua local y un número importante de catecismos bilingües. De los 9 catecismos reportados en los datos, exclusivamente de franciscanos, hay muchos otros catecismos por miembros de otras órdenes, no tenemos información acerca de 3 de ellos. Uno, porque el parecido del título permite sospechar una confusión por parte del historiador que lo repertoria, porque pertenecería a otro franciscano, Diego de Tapia, y los otros 2 pertenecen a Joaquín de Alquézar, de quien nunca se ha llevado a imprenta los trabajos y por supuesto han desaparecido. Se detectan entonces en los catecismos 2 modelos principales. Un primer modelo bilingüe, en una primera parte se presenta el conjunto del contenido religioso en español y en una segunda parte en lengua indígena. Y allí corresponde este ejemplo de catecismo de Fray Antonio Caulín. La primera parte presenta las oraciones, preceptos de la religión católica en español, donde se conservan ciertas voces en lengua española, la segunda parte en lengua indígena, donde se conserva algunas palabras en español, bien sea porque el referente no existe en la lengua indígena o porque ante la mirada del traductor, pues la significación del referente no coincide. La traducción de Caulín de este catecismo es un ejemplo también de esos casos de intraducibilidad, que es una cuestión muy debatida entre los frailes, porque al final de este catecismo no se traduce, se omite traducir la salve, porque según aclara el mismo Caulín, el Cumanagoto no cuenta con las expresiones y voces necesarias para explicar las salutaciones jaculatorias y expresiones metafóricas necesarias para alabar a la Virgen María. El segundo modelo de catecismo ofrece el contenido en 2 columnas. La primera columna presenta las oraciones y otras herramientas en lengua de los nativos y la segunda en español. Y a este modelo corresponden 2 catecismos. En ambos modelos de catecismo vemos que los títulos y los subtítulos, que generalmente corresponden a los nombres de las oraciones, están y quedan en español, aunque sea traducido a la lengua indígena, por ser nuevos referentes en la cultura. Llaman la atención la disposición y el orden en que aparecen las lenguas en estos ejercicios lingüísticos. El orden nos lleva a pensar en el público o usuario de tales obras o catecismos o libros. La presentación de aquellos que parten del español y que pasan luego a la lengua indígena hace pensar en un destinatario conocedor de la lengua española, pero que utilizaría el catecismo como guía para la evangelización de los nativos. Por el contrario, la presentación de las lenguas nativas en primera instancia nos conduce a pensar que estos textos pudieron ser usados directamente por indígenas alfabetizados o medianamente alfabetizados, no solo en el rol de aprendices, sino también de educadores, pues el profesorado franciscano, con el paso de los años, fue relevado por indígenas educados.